Hola Simanautas, ¿cómo están? Es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de su canal OMEX. En este programa vamos a tratar sobre el análisis de varianza, o comúnmente reconocida como ANOVA. Me acuerdo yo cuando hice el curso de Six Sigma, que muchos compañeros abandonaron este curso cuando vieron esta herramienta, porque les pareció complicada de entender. Sin embargo, en este programa vamos a tratar de que todos entiendan esta metodología porque su aplicación es muy importante y abarca muchos casos de la vida real, como vamos a ver a continuación. Así que quédate y averígualo. Hola Sigmanactas, vamos a proceder entonces a explicar qué es un ANOVA. Un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población, media de los niveles de los factores, son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Usando la notación formal de la hipótesis estadísticas con K medias, la prueba de hipótesis se expresaría de la siguiente manera. La hipótesis nula, como lo dijimos antes, expresa que todas las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales, siendo mu sub k es la media del késimo nivel del factor. Para ejecutar un ANOVA debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de factores. Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien incluso cuando se viola el supuesto de normalidad, a menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o si las varianzas son bastante diferentes. Las transformaciones del conjunto de datos original pueden corregir estas violaciones. Por ejemplo, usted diseña un experimento para evaluar la absorción en litros por metro cuadrado de 4 tapetes experimentales. Usted coloca una muestra de cada tipo de tapete en 10 hogares y mide la absorción después de 60 días. Debido a que está examinando un factor, es decir, el tipo de tapete, usted utiliza un ANOVA de un solo factor. Si el valor P es menor que el nivel de significancia alfa, entonces usted concluye que al menos una media de la absorción de los tapetes es diferente. El nombre de análisis de varianza se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las varianzas para determinar si las medias son diferentes. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza dentro de los grupos como una manera de determinar si los grupos son todos partes de una población más grande o poblaciones separadas con características diferentes. La test F o la prueba Fisher es la test que hace la tabla de ANOVA para verificar si se cumple la hipótesis inicial, es decir, si los promedios de los grupos son iguales o no. Si el valor de nuestro valor F es mayor a un valor crítico, vamos a decir que la hipótesis inicial no se cumple, es decir, los promedios de los grupos son estadísticamente distintos. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo de la medición de la absorción en los tapetes en más detalle. Como recordará, teníamos 4 tipos de tapetes. De cada tipo de tapete escogimos 10 hogares al azar para examinar. Esto se llama diseño con factor. El factor, es decir, el tipo de tapete, tiene 4 niveles. Cada nivel se replica, es decir, se prueba 10 veces. Los resultados de la prueba se indican a continuación.
Entonces tendríamos una tabla similar a esta, donde las columnas representarían los tipos de tapetes o los 4 niveles, y las filas representarían las réplicas o los lugares que se seleccionaron aleatoriamente, que son 10. Usualmente los resultados de la ANOVA se muestran en una tabla de ANOVA, la cual incluye la columna fuente, que son las fuentes de variación incluyendo el factor examinado, en nuestro caso el tipo de tapete, el error y el total. Luego tenemos la columna de grados de libertad. Cada suma de cuadrados lleva asociada una cantidad llamada grados de libertad o GL. Los grados de libertad indican el número de datos independientes utilizados para calcular cada suma de cuadrados. Luego tenemos la columna de suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados de cada fuente de variación junto con el total de todas las fuentes. Luego tenemos la columna de media de los cuadrados, que es la suma de los cuadrados dividido por los correspondientes grados de libertad asociados. Luego tenemos la columna razón F, que es la media de los cuadrados del factor, en este caso tapetes, dividida por la media de los cuadrados del error. Y por último la columna pro mayor a F, que es el valor pi o el p-value. Ahora vamos a ver los tipos de ANOVA. Vamos a ver los 3 más comunes o más conocidos. El primero de ellos es el ANOVA de un factor. El objetivo es ver si se cumple nuestra hipótesis inicial. Si el valor F es mayor al valor crítico de F, vamos a rechazar la hipótesis de que los promedios de los grupos son iguales. Es decir, si F es mayor al valor crítico, vamos a decir al menos que uno de los promedios de estos grupos es estadísticamente distinto. Sin embargo, un análisis tipo ANOVA no nos dice qué grupos o grupos es o son distintos, ni si es mayor o menor que el resto. Para esto debemos hacer una T-de-Students para cada par de grupos si son iguales o distintos entre sí. Por ejemplo, tenemos 5 lotes de un material X. De cada lote escogimos 5 tarros al azar para examinarlo. Esto se llama diseño con un factor. El factor, es decir, el lote, tiene 5 niveles. Cada nivel se replica o se prueba 5 veces. Los resultados de la prueba se indican a continuación. Y esta es la manera como debemos estructurar las tablas a la hora de ser analizado por una herramienta estadística como Excel. Importante destacar que no necesitamos tener la misma cantidad de datos para cada grupo para hacer la comparación de promedio con una tabla ANOVA. Hola simanautas, nuevamente bienvenidos. Vamos a revisar los conceptos haciendo varios ejercicios de lo que hemos aplicado. Primero con el ANOVA de un factor. En este caso, un director de escuela tiene las calificaciones de un alumno para 3 distintas asignaturas: matemática, física y química. El objetivo es saber si el promedio que tiene en cada asignatura es estadísticamente igual a las otras asignaturas. Esto es, ver si el promedio en matemática es igual al promedio en física y en química. El primer caso que vamos a ver es cuando tenemos la misma cantidad de evaluaciones por cada asignatura. Tanto en matemática, física y química tenemos 4 evaluaciones. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar en la pestaña Data. Vamos a seleccionar la opción Data Analysis. Y
vamos a seleccionar la opción ANOVA Single Factor. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el rango, que sería esto que estoy enmarcando. Le damos OK. Aquí ya está seleccionado que la primera fila de la tabla son las etiquetas. Vamos a dejar un nivel de significancia de 0.05. Los datos están en columna. Y vamos a seleccionar el rango donde va a aparecer las tablas resúmenes. Entonces supongamos que es aquí. Hacemos clic en OK. Y aquí nos arroja ya Excel los resultados. Entonces tenemos una primera tabla donde es un resumen de los datos, donde nos da los grupos, el conteo por cada grupo, la sumatoria, el promedio y la varianza. Observamos que el grupo con menor varianza es el de física. Y tenemos una segunda tabla donde tenemos la tabla ANOVA, donde tenemos la fuente, y esto es lo que nos interesa. Nos da el estadístico de prueba F, que es 6.06, y vean que es mayor al valor crítico, que es 4.25. Y por otro lado, el p-value es menor al nivel de significancia 0.05. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la prueba nos está diciendo que rechaza la hipótesis nula de que las medias de las asignaturas son iguales y que estadísticamente existe una diferencia entre ellas, o al menos una de las asignaturas es diferente del resto de las demás. Ahora vamos al segundo caso, que es cuando tenemos diferentes cantidades de evaluaciones. Veamos que en matemática tenemos 7 evaluaciones, en física tenemos 4 y en química tenemos 5. Entonces, de igual manera, nos vamos a las pestañas Data, seleccionamos Data Analysis y vamos a seleccionar otra vez ANOVA Single Factor. Entonces seleccionamos el rango, que en este caso es este. Los datos vienen en columna. Ya le estamos diciendo que en la primera fila están las etiquetas o los nombres de las columnas. Vamos a continuar con un nivel de significancia de 0.05 y vamos a decirle dónde queremos que nos presente los datos. Vamos a suponer que es en esta celda. Hacemos clic en OK y nos arroja nuevamente las dos tablas. Una tabla resumen, donde están, vean los conteos, la sumatoria, los promedios y las varianzas. Física sigue siendo la asignatura con menor varianza. Y tenemos la tabla ANOVA. Entonces en la tabla ANOVA lo que nos está diciendo es que el estadístico de prueba, que es el estadístico de Fisher, es mayor al valor crítico, que es 3.80, y también nos dice que el p-value es menor al nivel de significancia, es decir, 0.02, que es el p-value, es menor a 0.05, que es el nivel de significancia. Nuevamente, lo que nos quiere decir el ANOVA es que rechaza la hipótesis nula de que las medias son iguales, y nos dice que hay una diferencia estadística entre las medias de la asignatura, o en al menos en una de ellas hay una diferencia estadística. Hablemos ahora de la ANOVA de dos factores.
el análisis de la varianza de dos vías, también conocido como plan factorial con dos factores, sirve para estudiar la relación entre una variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas o factores, cada uno con varios niveles. Una tabla ANOVA de dos factores consiste en dos tipos de grupos y queremos estudiar si hay diferencias entre los grupos para ambos tipos. Esto mejor lo vamos a explicar con un ejemplo. Pensemos en un curso que tiene varios estudiantes y que se han rendido varias pruebas. En este caso queremos ver si los promedios de los estudiantes son estadísticamente iguales entre ellos. Y además queremos ver si los promedios de las pruebas son estadísticamente iguales entre ellos. Por esto es un ANOVA de dos factores. Queremos estudiar los promedios de los alumnos y los promedios de las pruebas. Para estructurar estos datos utilizamos esta tabla, donde vean que las columnas representan el primer factor, que son los estudiantes, los alumnos. Y luego en las filas representan el segundo factor, que son las pruebas. Ahora bien, para ANOVA de dos factores tenemos que el mismo director quiere ver si los promedios de los alumnos son estadísticamente iguales entre ellos. Y además quiere ver si los promedios de las pruebas son estadísticamente iguales entre ellas. Por eso usa un ANOVA de dos factores. Quiere estudiar los promedios de los alumnos y de las pruebas. Entonces, nuevamente aquí tenemos los datos, las evaluaciones. A Luis y a José se le hicieron 5 pruebas. Estas fueron las notas. Entonces, para realizar la prueba, lo que vamos a Data Analysis, y vamos a seleccionar ANOVA Two Factor Without Replication. Entonces seleccionamos el rango, que sería este. Ya los datos están en columna. Le estamos diciendo que las etiquetas están en la primera fila. Continuamos con un nivel de significancia 0.05. Ahora le vamos a indicar el rango o la celda de salida, que sería esta. Y le damos clic en OK. Entonces nos arroja igualmente dos tablas. Una tabla resumen en lo que nos da el conteo por cada una de las pruebas y el conteo por cada uno de los estudiantes, así como la sumatoria total por cada prueba y estudiante y el averaje o el promedio por cada prueba y estudiante, así como la varianza. Notar que la varianza más pequeña es la de José con 52.3. Luego nos da, en la tabla ANOVA, nos da los resultados o la fuente de variación por fila y por columna. ¿Qué es lo que nos interesa? Acuérdense, evaluar el valor, el estadístico de prueba feature, que es el valor F con respecto al valor F crítico. Y opcional, el valor p-value con el nivel de significancia. Entonces, no quiere decir, en mi primer caso con las filas, es que el valor F 1.12 es menor al valor crítico, que es 6.38. Igualmente el p-value es mayor a 0.05. Eso nos quiere decir que no hay diferencia entre las medias de las pruebas, que son la fila. Igualmente decir, o sea, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, estadísticamente las medias de las pruebas se pueden considerar iguales.
Ahora, en el caso de las columnas, que es la que corresponde a las medias entre Luis y José, la tabla ANOVA nos dice que el valor de Fisher o el estadístico de Fisher dio 60 es mayor que el valor F crítico, que es 7, y el p-value es menor al nivel de significancia, 0.05. Entonces eso lo que nos quiere decir es que rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir que estadísticamente hay al menos una diferencia entre los dos estudiantes. Ese es el resultado de la prueba estadística. Es decir, hay una diferencia estadística entre el promedio de Luis y el promedio de José, en este caso. Luego tenemos un ANOVA anidado. Un ANOVA anidado es un tipo de ANOVA en el que al menos un factor está anidado dentro de otro factor. Para determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando todos los factores están anidados, utilizamos un ANOVA completamente anidado. Por ejemplo, compare las tasas de producción de dos máquinas manejadas por operadores diferentes. Supongamos que usted desea entender las fuentes de variabilidad en la manufactura de envases de vidrio. Realiza un experimento y mide la temperatura del horno 3 veces durante un turno de trabajo para cada una de los dos operadores de cada planta en 3 turnos diferentes. Utiliza el conjunto de datos de muestra de temperatura del horno, donde la temperatura es la respuesta y los 4 factores anidados son la planta, el operador, el turno y el lote. Gráficamente, esta ANOVA completamente anidado quedaría representado en estos niveles. Tenemos el primer nivel, que sería la respuesta, es decir, la temperatura del horno, y luego vamos con los factores, que el primer factor es la planta, luego el turno, sería el segundo factor, el tercer factor el operador, y por último el cuarto factor serían los lotes. El ejemplo lo podemos representar en esta tabla donde están los 4 factores: la planta, turno, operador y los lotes. Luego tenemos que el turno está anidado con la planta, el operador con el turno y el lote con el operador. Para los que les gustan las matemáticas, esto lo podemos resumir que la temperatura, que es la variable de respuesta, está en función de 4 factores: la planta, el turno, el operador y el lote. Para ANOVA anidado, se da el caso de que el director regional tiene 2 colegios y 2 asignaturas, y para cada asignatura dentro de un colegio tiene varias calificaciones. En este caso, se quiere ver si los promedios de cada colegio son estadísticamente iguales entre ellos, y además queremos ver si los promedios de las asignaturas son estadísticamente iguales entre ellas. Por esto, es una ANOVA de 2 factores. Queremos estudiar los promedios de cada colegio y de cada asignatura. Y finalmente, hacer varias muestras por grupo, podemos estudiar si las interacciones, colegio-asignatura son iguales entre ellas. Entonces aquí tenemos la tabla con los datos agrupados en 2 grupos: escuela A, escuela B, 2 asignaturas, matemática, física. Entonces, para realizar el ANOVA anidado, entonces igual vamos a data,
Data Analysis. Y vamos a seleccionar el que dice ANOVA Two-Factor with Replication. Entonces seleccionamos la tabla. Luego nos pregunta por las filas, por muestras o por grupos. Y vemos que cada grupo tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Dejamos el nivel de significancia en 0.05 y le vamos a indicar el rango donde vamos a colocarlo. Le seguimos aquí y le damos OK. Y aquí nos arroja varias tablas, ¿no? Primero nos muestra una tabla resumen por cada grupo, escuela A, escuela B y un total, donde me indica el conteo, la sumatoria, el promedio y la varianza por asignatura: física y matemáticas, el total por filas y el total por columnas. Y luego me arroja la tabla ANOVA. Entonces me habla de que la fuente de origen, las dos primeras es sample o grupo, y la segunda es column o columnas. Entonces vamos a revisar lo que nos interesa, que es comparar el valor o el estadístico de Fisher con el valor crítico. Si revisamos sample, nos damos cuenta que el valor o el estadístico de Fisher es menor al valor F crítico, y el p-value es mayor a 0.05, al nivel de significancia. Eso quiere decir que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula a nivel de grupo. Es decir, no hay diferencias estadísticas entre la media del grupo de la escuela A y la escuela B, viéndolo a nivel de grupo. Si nos vemos a nivel de columnas, que es cuando es para verlo por asignatura, nos damos cuenta que el valor o el estadístico de Fisher es mayor al valor F crítico. Entonces, y p-value es menor a 0.05. Entonces quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, y eso significa que al menos una media de las asignaturas es diferente a la otra. También podemos chequear si hay diferencias entre las interacción escuela asignatura, es decir, es igual escuela A con matemática, escuela A con física, escuela B con matemática, escuela B con física. Entonces revisamos aquí y nos damos cuenta que el estadístico de Fisher es mayor al valor crítico y el p-value es menor a 0.05. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y que existe al menos una media que difiere estadísticamente del resto de las demás, al menos una. Y ese sería el resultado de la ANOVA anidado. Ok, veamos 4 ejemplos de uso de ANOVA en la vida real. Por ejemplo, una finca a gran escala está interesada en comprender cuál de los 3 fertilizantes diferentes produce el mayor rendimiento de la cosecha. Rocían cada fertilizante en 10 campos diferentes y miden el rendimiento total al final de la temporada de crecimiento. Para comprender si existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento medio que resulta de estos 3 fertilizantes, los investigadores pueden realizar una ANOVA de un factor, utilizando el tipo de fertilizante como factor y el rendimiento de cultivo como respuesta. Otro ejemplo, los investigadores médicos quieren saber si 4 medicamentos diferentes
conducen a diferentes reducciones medias de la presión arterial en los pacientes. Asignan aleatoriamente a 20 pacientes para que usen cada medicamento durante un mes. Luego miden la presión arterial antes y después de que el paciente comience a usar el medicamento para encontrar la reducción media de la presión arterial para cada medicamento. Para comprender si existe una diferencia estadísticamente significativa en la reducción media de la presión arterial que resulta de estos medicamentos, los investigadores pueden realizar una ANOVA de un factor utilizando el tipo de medicamento como factor y la reducción de la presión arterial como respuesta. Una cadena de supermercados quiere saber si 3 tipos diferentes de anuncios afectan las ventas medias de manera diferente. Utilizan cada tipo de publicidad en 10 tiendas diferentes durante un mes y miden las ventas totales de cada tienda al final del mes. Para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa en las ventas medias entre estos 3 tipos de anuncios, los investigadores pueden realizar una ANOVA de un factor utilizando el tipo de anuncio como factor y ventas como la variable de respuesta. Y por último, los biólogos quieren saber cómo los diferentes niveles de exposición a la luz solar, es decir, sin luz solar, la luz solar baja, la luz solar media, luz solar alta y la frecuencia de riego, es decir, diaria o semanal, afectan el crecimiento de una determinada planta. En este caso hay 2 factores involucrados: nivel de exposición a la luz solar y frecuencia del agua. Por lo que realizarán una ANOVA de 2 factores anidados para ver si alguno de los factores afecta significativamente el crecimiento de las plantas y si los 2 factores están relacionados entre sí. Si me quieres seguir apoyando, por favor dale like, suscríbete a mi canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones y por favor déjame tus comentarios para saber tu opinión acerca de los temas que tratamos en estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.